¡Meco! ¡Buah! ¡Mirad esto! Pues otro episodio más de Detección Metálica. Os voy a probar suerte en este prado. Estoy relativamente cerca de lo que fue uno de los frentes de la guerra civil aquí donde vivo. Un par de kilómetros o 3 más allá hay una línea de defensa con nidos de ametralladora y trincheras. Y bueno, vamos a ver si por aquí cae alguna bomba y podemos encontrar algún resto de la guerra. A ver si no salgo yo volando. Estoy cavando algunas señales de hierro y mirad lo que ha aparecido aquí. Ni idea. Vamos a ver, pero es un coche de hierro bastante grande. Y pesa bastante también. A saber qué es, tío. Igual es un trozo de una bomba. Voy a activar un segundo el sonido del Deus para que escuchéis cómo está esto infectado de hierro, ¿eh? Todos esos sonidos graves son trozos de hierro. Probablemente eso, trozos de metralla de bombas. Atender a lo que está apareciendo aquí, ¿eh? No tengo ni idea de qué es, tío, pero parece redondo. No sé si lo veréis. Mirad. ¿Lo veis ahí? Voy a intentar sacarlo, a ver qué es. ¡Meco! ¡Buah! Mirad esto. Miradlo. ¡Buah, chaval! Atender a lo que es. Yo creo que ya lo sé. Madre que la parió. ¡Buah, buah, buah! Está perfecta, tío. Joder, sal de una puta vez. A ver, estoy nervioso, chaval. Mirad, mirad. Miradlo. Mirad lo que es. Os lo dije, tío, que aquí van a salir bombas. ¡Brutal! Este es el detonador de una bomba. O sea, lo que va en la cabeza. Increíble, chaval. Menuda profundidad. Vamos a limpiarlo y lo enseño mejor. A ver si se ve alguna inscripción o algo. Buf, uf, uf. Mirad, está aplastada, tío. Como si hubiera golpeado así y se aplastó y se desplazó esto, se desplazó el centro hacia aquí. Pues así está. Increíble, tío, primer vestigio de la guerra aquí. Y estaba aquí metido, tío, entre todas esas piedras, chaval. A ver qué es. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta movida? Meca, ¿sabéis lo que es? Flipáis. A ver, si me estoy equivocando me corregís, ¿eh? Pero juraría que es parte de una banda de cobre de las que le ponían las bombas alrededor para que salieran girando del cañón de artillería y que llegaran rectas al objetivo. Bueno, vais a flipar lo que me acabo de encontrar aquí. Mirar, ¿eh? Atender. ¿Escucháis eso? Mirar aquí. Cachaco de bomba, tío. Flipas, aquí en la superficie. Pensé que iba a estar entera, joder. Cuando la vi así pensé que iba a estar entera, tío. Esta es la parte de abajo. Buah, brutal, tío. Fijaros en esta pequeña hendidura que hay aquí en el terreno. Probablemente sea un bombazo. Atender a esta porque creo que va a ser la miniatura del vídeo, mirad. ¡Placa! Cachaco de bomba, tío. Justo al lado de la hendidura este que os dije, ¿eh? Hostia, esto sí que pesa una tonelada, chaval. Increíble, tío. Otro trozo de bomba. Me estoy quedando sin luz para grabar. Es invierno aquí y anochece muy pronto, apenas me ha dado tiempo a detectar. Pero mirad, a pesar del poco tiempo que he estado, con todo lo que he sacado, casi me puedo formar una bomba entera. Tengo la parte de atrás,
Esto que debe ser uno de los extremos, o la parte de en medio, porque tiene este reborde aquí, trozos sueltos, y esto que debe ser el otro extremo, y por último, el detonador. Como imagino que este episodio se va a quedar corto, os voy a decir lo que vamos a hacer. Bueno, pues hoy ya es un nuevo día. La verdad es que hace un frío que se las pela, tío. La intención hoy es enseñaros unas cuantas construcciones de la guerra civil, que supuestamente es donde iban dirigidas las bombas que encontramos el otro día. A ver si de suerte las encontramos, la verdad es que es la primera vez que vengo por aquí. Mirad, estoy dentro de un nido de ametralladoras y si os fijáis aquí hay una especie de huecos en la pared que son para colocar las patas de una ametralladora, del trípode, en cada una de las troneras. ¿Os imagináis estar metido y que os esté cayendo encima los cachos de hierro que encontramos el otro día? Tenía que acojonar el tema, ¿eh? Hay que ver lo ingeniosos que somos los humanos para matarnos entre nosotros. Estoy seguro de que os estaréis preguntando por qué no me he traído el detector de metales hoy. Veréis, de un tiempo a esta parte, todas las construcciones de la guerra civil aquí en mi comunidad autónoma están siendo inventariadas para catalogarlas como BIC, o bien de interés cultural. Eso significa que en esos lugares no se puede utilizar un detector de metales. Vosotros pensaréis, qué putada para ti, ¿no poder usar el detector de metales en esta zona? Pues la verdad es que a mí me alegra mucho. Porque en los últimos años, por culpa de la especulación inmobiliaria, ya se han cargado bastantes estructuras militares de este tipo, de la guerra civil, y aunque sea un hecho bastante reciente, no deja de ser parte de nuestra historia y necesita cierta protección. Así que por favor, si os compráis un detector de metales estas navidades, usadlo con responsabilidad y no os metáis en sitios que no debéis. Recordad que en zonas con cualquier tipo de protección no podéis detectar. Dios, este sí que está harto, tío. Mira qué nido, chaval. Vaya sitio, chaval. El pasillo de entrada de este es mucho más grande que el anterior. Tiene también los huecos para las patas de las ametralladoras. Fijaros en este refugio de aquí. Es una especie de refugio antibomba aquí en medio de la trinchera. Mirad. Esto es un abrigo, no es un nido de ametralladoras. Fijaros que no tiene ningún tipo de troneras ni nada. Solo tiene este hueco en el techo que supongo que sea para observación o para ventilación. Ni idea, la verdad. Bueno, pues me estoy quedando sin luz para grabar ya, voy a dejarlo. Creo que no hemos visto todas las posiciones defensivas que hay por aquí. Si veo que os gusta este, que tiene muchos likes, os las sigo enseñando en próximos vídeos, pero de momento vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Así que nos vemos. Hasta otra.